Muy buenos días. Em, ya veo que poquito a poquito nos vamos conectando. Vamos a dar unos minutos al resto de participantes para que se unan al evento. Pero bueno, agradeceros ya a todos los que estáis presentes por aquí, que veo que la puntualidad es una maravilla con vosotros. Eh, Son las 12 en punto y ya están subiendo los participantes. Así que nada, agradeceros vuestro tiempo esta mañana, esta horita, que yo creo que va a pasar muy rápido, porque tenemos dos invitados que nos van a hacer el contenido muy didáctico y muy interesante. Vamos a ver casos prácticos, sobre todo la experiencia de ambos, tanto del lado más de cliente como de la experiencia de los propios freelance, que al final es un poco el objetivo de este evento, que conozcáis la realidad, tanto por los clientes, aquellos que están ya experimentados en trabajar con freelance, como aquellos que todavía tienen algunas dudas, como pueda ser a lo mejor el caso de alguno de vosotros, pero que también conozcáis cuál es la experiencia por el lado de los freelance, que al final son los protagonistas de este webinar, y son, como solemos decir en Mal, pues bueno, los principales actores de esta nueva era digital, que están cambiando la forma de trabajar. Eso creo que no hay lugar a dudas. Y bueno, que están ayudando a muchas empresas. Nosotros en Mal lo estamos viendo y nos sentimos muy contentos de poder participar en ese cambio hacia el futuro del trabajo. Y estamos viendo cómo muchas empresas están aprovechando el talento y la expertise de todos estos profesionales digitales, que les ayudan a avanzar, a transformarse de forma digital. La situación actual que estamos viviendo, que todos conocemos perfectamente y que no vamos a indagar mucho más, porque yo creo que ya estamos un poco saturados, pero bueno, es una realidad que no podemos ignorar, ni muchísimo menos. La situación que estamos viviendo es complicada, pero bueno, todos sabemos que las empresas, los negocios, el sistema no puede parar. Hay ciertos proyectos que tienen que seguir saliendo adelante, y creemos que la oportunidad de apoyarse en expertos freelance con una alta capacidad, eh, puede ayudar mucho a estas empresas a sacar adelante todo ese trabajo, y bueno, mantenernos al día. Y sobre todo es un momento, estos momentos de crisis también son momentos de oportunidad para algunas empresas, para posicionarse, para, bueno, adelantar a la competencia, o simplemente para, bueno, como decimos, seguir adelante con esos proyectos estratégicos que son claves y cruciales para muchos de vosotros. Entonces, creemos que es un buen momento para presentar esta guía, que más tarde os enviaremos por correo. Es una guía que estamos trabajando, tiene alrededor de 60 páginas, pero bueno, son 60 páginas con ilustraciones, bastante trabajadas, que una vez termine el evento, bueno, os ayudará a echarle un ojillo, repasar el índice y ver los puntos que más os puedan interesar. Os voy a, os voy a compartir bueno, la portada y el índice. No queremos desvelar tampoco mucho más, ya que, bueno, tanto María como José Antonio os van a hacer un pequeño repaso alrededor de ella. Pero bueno, como decimos, es una guía que se llama Cómo trabajar con expertos freelance, y que te puede ayudar a ser más competitivo. Los pasos serían por qué los freelance se han hecho indispensables en este panorama actual, y sobre todo en esta era digital, ya no solo centrado en este periodo de coronavirus. ¿Cuáles son las 5 técnicas más útiles que tenéis o que tenéis a vuestra disposición para innovar y acelerar a través del freelancing? Muy importante también conocer las tarifas medias por cada profesión de los freelance. Obviamente esto es siempre orientativo, pero es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de proponer un proyecto y al hacer, bueno, vuestros planes económicos, y saber, muchos de vosotros que a lo mejor no estáis tan acostumbrados a trabajar con freelance, pues cuáles son esas tarifas medias y por dónde os podéis guiar. Cómo encontrar a los mejores, algo crucial y en el que vamos a hacer mucho hincapié, ya que tanto el lado freelance como el lado de empresas es muy importante. Y luego, cómo sacar adelante esos proyectos con freelance, con ciertos consejos que debéis saber para, bueno, facilitar y sobre todo agilizar esos procesos
que ya de por sí son procesos muy ágiles y que os van a ayudar a sacar adelante proyectos, bueno, pues en un tiempo récord como han hecho algunas de las empresas y como seguro que María destaca a lo largo de la presentación. Así que, sin más dilación, os voy a presentar, ya que creo que estamos bastantes listos y preparados para iniciar este evento. Os voy a presentar a José Antonio Calvo. José Antonio Calvo es un experto, ya hemos trabajado más veces con él. La verdad que nos gusta mucho contar con él para ayudar también a nuestros freelance. Nos ha ayudado en otros eventos para organizar y preparar presupuestos. Y como digo, es un experto, es el autor de un libro que os recomiendo a todos, Aún no eres freelance, y bueno, él es profesional freelance y como experto en la materia es un libro muy interesante también y ameno que, bueno, os puede dar también algunas claves para entender un poco más cómo funciona toda la mente de un freelance, que al final es muy importante para poder trabajar con ellos. Así que, José Antonio, si te parece, yo dejo de compartir, te doy la palabra, te doy paso y todo tuyo. Muy bien. Pues nada, hola a todos. Efectivamente, he colaborado antes con Mal para algún otro evento relacionado con la parte de cómo elaborar un presupuesto desde el lado freelance. Hoy lo vamos a enfocar un poco más hacia qué tienen que cómo debe ser la relación con las empresas para que sea un win-to-win, ¿no? Como se suele decir, que es un poco pedante este término en inglés, pero bueno, que sí que nos ayuda a entendernos un poco, ¿no? A que realmente la relación sea beneficiosa para ambas partes y que la empresa consiga cumplir los objetivos que tiene con el proyecto que le otorga al freelance que también pueda cumplirlo. Para ello, bueno, hemos preparado una pequeña presentación. Voy a compartir pantalla con vosotros y lo vamos repasando. Creo que ya podéis ver por aquí un poco la presentación. Como decía Cayetano, bueno, yo soy el autor de Aún no eres freelance, que básicamente reporta varios consejos para este colectivo a la hora de relacionarse con empresas, etcétera. Tengo mi propia empresa, marca de marketing y de comunicación y, bueno, como comentaba antes Cayetano, llevo ya varios meses colaborando con ellos en alguna serie de eventos. En el de hoy, centrarnos, como comentaba él, en el enorme reto que tenemos ahora y que realmente los freelance son ahora una excelente solución, ¿no? Porque se les está pidiendo a las empresas, como bien decía Cayetano, digitalización, que apueste por nuevas líneas de negocio, todo un cambio y una reestructuración en un entorno que además no es el más favorable, bueno, pues porque la plantilla que a lo mejor tiene la empresa contratada, pues no se encuentra en un momento anímico adecuado, por problemas personales, por problemas familiares, ya no solo de la propia enfermedad que estamos viviendo, sino también por cuestiones de ERTES en otras partes de la familia. En fin, el entorno quizás no es el más adecuado y no siempre se encuentran en la plantilla los recursos necesarios para este gran cambio que se les está exigiendo, ya no solo para competir, sino prácticamente para sobrevivir. Entonces, por todo ello, por la posibilidad de contar con conocimientos que no se tienen en plantilla, por la necesidad de desarrollar proyectos puntuales tan rápido y por la flexibilidad, tanto en costes como en organización, que puede ofrecer un freelance, se posiciona efectivamente ahora mismo como una llave fundamental para todo ese cambio que se requiere. Y para entablar esta relación con el freelance, bueno, pues las empresas quizás deban empezar a tomar conciencia de que se trata como si fuera de un propio proceso de recursos humanos a la hora de contratar para un puesto fijo. Es verdad que es mucho más ágil, es muchísimo más rápido, pero la empresa elige y el freelance también elige. Nosotros ya cuando empezamos a hablar con alguna empresa vamos notando en la primera conversación, aunque os parezca exagerado, cierto tipo de cosas que nos ayudan a detectar si realmente debemos adentrarnos en un proyecto o en otro, porque para ese nivel de calidad y especialización que vais a necesitar ahora en este entorno tan duro y tan competitivo, tenéis que contar con los mejores freelance y los mejores freelance y los que más especialización y calidad os van a ofrecer están demandados, tienen para elegir qué tipo de proyectos desean trabajar y por eso debe ser una relación realmente transparente, como voy a contar ahora, para que sea fructífera para ambas partes, ese win-to-win tan pedante que decía al principio, y que como vais a ver ahora no es solo una cuestión de
de dinero, ¿vale? Porque aunque puede parecer lo contrario, y entro ya un poco en los factores de seducción que hemos denominado aquí como factores que pueden hacer que un freelance se decante por trabajar por una empresa u otra, el precio puede parecer el más común, si voy a pagar más, voy a contar con el mejor, pero no es del todo así. Al final los freelance tienen que entender la empresa que trabaja también por una cuestión de rentabilidad en cuanto al tiempo que invierte en un proyecto y si hay una empresa que me facilita el trabajo y hay otra que me lo complica, aunque yo haya presupuestado de forma igual ambas cuestiones, a mí personalmente, aunque para vosotros no va a tener ninguna repercusión a nivel de precio, ahora os contaré otras cosas, para el freelance sí que va a ser menos rentable. Todas las herramientas, licencias, documentación, toda la comunicación, como vamos a ver ahora, que se pueda compartir, va a facilitar que el proyecto sea más ágil, más raudo y esto tiene el beneficio para nosotros de una mayor rentabilidad y para la empresa el tener la solución que requiere de forma mucho más ágil y mucho más rápida, que es el objetivo, el win-to-win este que yo comentaba. La comunicación precisamente, aunque ya la he medio tocado, sería un poco el factor número 2. Tiene que ser una comunicación fluida, transparente y clara, ¿no? Yo creo que es muy importante. A mí me resulta muy curioso, me ha pasado con muchísimos clientes, que al principio son las propias empresas las que enseguida te están demandando que les vayas a coger el teléfono, que les vayas a entender, que haya una comunicación fluida. Y resulta curioso como conforme van pasando los tiempos y la empresa confía en ese freelance y va viendo que efectivamente el trabajo va saliendo adelante, pasa lo contrario, que para ir avanzando en el proyecto que estamos inmersos, es el freelance el que necesita aclarar ciertas dudas, el que pueda necesitar avanzar en una determinada dirección u otra, siempre por el bien de la empresa y, sin embargo, cuesta casi más contactar o aclarar ese tipo de dudas por su parte que por la nuestra, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que las empresas entiendan que la comunicación tiene que ser también en doble dirección, por lo mismo, porque el proyecto va a salir antes, va a salir mejor, la solución se va a implantar de forma más ágil, que es un poco lo que buscamos todos. E internamente al freelance, no os voy a engañar, pues también le interesa porque va a conseguir hacer el proyecto más rentable al poder organizarse mejor, poder realizar en tiempo y forma prevista el proyecto y, como digo, esto es algo fundamental, ¿no? Que si se ha marcado un deadline, por ejemplo, la empresa tiene que entender también que yo puedo intentar comenzar, de hecho me ha pasado, un proyecto en junio y si el que tenía previsto finalizar en mayo todavía no lo he terminado, ya se me juntan dos proyectos, se puede deteriorar un poco la relación tanto con el nuevo proyecto como con el anterior y eso es precisamente lo que intentamos evitar. Entonces, como segundo factor de seducción para intentar trabajar con los mejores freelance y que el proyecto salga perfecto para ambas partes, estaría contar con una comunicación realmente fluida y transparente. Y ojito, que eso también me ha pasado en muchas ocasiones, eso no significa bueno, pues interpelar al freelance a las 11 de la noche, sea por WhatsApp personales, sea por... no es eso, ¿no? No se trata de querer contar con el freelance, porque, por ejemplo, igual que os puede ocurrir, que es un ejemplo que veis en la presentación, que os queréis sin las llaves para entrar en casa y tengáis que llamar a un cerrajero de urgencia a las 12 de la noche, ese cerrajero os va a cobrar una pasta, como es lógico, porque prácticamente en algunos casos le podéis estar hasta sacando de la cama para que vaya a atenderos, ¿no? Realmente esto no es así porque los freelance pactan unos precios iniciales y no os van a cobrar, salvo circunstancias excepcionales, un extra que no se haya hablado previamente, pero sí es cierto que, claro, si nos tenemos que poner a atender cierto tipo de cuestiones en horarios intempestivos, pues lógicamente no es algo que al freelance resulte de agrado. E insisto que esto lo hablo con todos los compañeros. Los freelance hemos desarrollado ya un radar cuando tenemos experiencia para detectar qué clientes va a hacer este tipo de cosas o cuáles no. O sea que si queréis contar con los mejores freelance para desarrollar proyectos verdaderamente exitosos, pues ese tipo de cuestiones que son de sentido común, yo creo que nadie me podrá discutir ello, pues son interesantes llevarlas a cabo. Un cuarto factor de seducción para conquistar ese freelance es algo muy sencillo que casi ninguna empresa suele caer y que realmente es muy efectivo y muy interesante para nosotros. Y es contactos. Me ha pasado sin ir más lejos esta semana con una de las empresas con las que colaboro habitualmente. Ellos trabajaban para otra empresa de otro sector, lógicamente no nos hacemos competencia unos con otros y resulta que
esa tercera empresa estaba buscando un freelance con los servicios exactos que yo ofrezco. Y esa empresa, la empresa que es mi cliente habitual, rápidamente recomendó a la otra, oye, contacta con José porque él va a poder hacerte esto otro. Esta red de contactos que prácticamente ninguna empresa cae, a nosotros realmente es un valor añadido brutal, porque a nosotros, como cualquier empresa, también nos facilita mucho el conseguir clientes por cualquier vía. Esta, desde luego, sería una de ellas. E incluso, y a mí personalmente, esto ya puede ser cuestión de cada freelance, pero incluso yo tengo compañeros, les digo compañeros, vamos, clientes que comisionan por clientes que nos pasan a nosotros, cosa que personalmente, insisto, a mí no me importa, con lo que incluso podría abrir la empresa por ahí una línea y una rentabilidad posible. Con lo cual, volvemos al pedante win-to-win, pero vamos, todos ganaríamos con esta posibilidad. Con lo cual, siempre que haya alguna empresa, partner, colaborador con el que trabajen las empresas, que podáis derivárselo a un freelance con el que hayáis trabajado, que incluso sea de una etapa anterior, por favor, no lo dudéis porque es una cuestión muy importante para fidelizar. Yo mismo he elegido proyectos a la par que tenía, me he decantado por aquel que en el pasado me había ayudado a conseguir otro tipo de clientes, que también es un poco de sentido común, pero que no caemos, no suelen caer las empresas en este caso, y para nosotros es fundamental. Y como último factor de seducción, para finalizar mi parte y para contar un poco a las empresas qué es lo que nos interesa a los freelance para decantarnos por un proyecto u otro, es el tema de los pagos. Insisto que no es una cuestión de presupuesto, de cantidad, es simplemente de cumplir un poco con las condiciones. Todos entendemos que estamos en un entorno complejo, todo se puede hablar dentro de los plazos legales de pago, pero lógicamente bueno, es devastador. A vosotros como empresa os pasará seguro, es devastador cuando tienes que andar detrás de la gente para que pague, para que se cumplan los plazos de pago que se habían comentado, en fin. En este sentido, y sobre todo un punto final también para proyectos más complejos, largos en el tiempo, que requieran un desarrollo y una implementación en la empresa más compleja, es importante también facilitar plazos intermedios. Es decir, si vamos a estar trabajando durante 3, 4 meses en desarrollar un gran portal para vosotros o cualquier otro servicio, bueno, pues es importante establecer en la fase de negociación una serie de plazos, ¿no? Bueno, hemos cubierto ya el 25, el 50% del proyecto, pues vamos a ir avanzando el pago, ¿no? Esta también es una lógica solución, pero también fácil para convencer al freelance de que participe en vuestros proyectos. Y bueno, pues yo solamente quería transmitiros algunas pistas y algunas cosas que podrían resultar interesantes para vosotros, para que consigáis como empresas a los mejores freelance. Si hay algún freelance también escuchando, pues valores a tener en cuenta a la hora de elegir proyectos. Y nada, para cualquier cuestión, aquí tenéis mis datos de contacto, tanto para la parte de empresa como para freelance. Si tenéis cualquier duda, bien ahora durante esta cita si da tiempo, como a posteriori, yo no tengo ningún problema en que me contactéis y que podamos ayudaros en la medida que sea posible. Y nada, esta era un poco la parte que yo quería comentar con vosotros. Pues muchas gracias, José Antonio. Creo que muchas veces las cosas de sentido común, bueno, pasan desapercibidas. Creo que lo has explicado muy claro. Pero bueno, como tú dices, al final el freelance en muchos aspectos se asemeja a una empresa. Al final cada proyecto es su imagen de marca. Siempre van a dar lo mejor por cada proyecto porque al final pues es su currículum. Como decía José Antonio, que vosotros como empresa recomendéis a un freelance significa aumentar tu red de contactos, aumentar tu cantidad de proyectos, y eso es algo fundamental y clave por lo que todos los freelance siempre luchan y por lo que bueno, siempre intentan dar lo mejor de sí y como expertos eso al final se ve mucho. Entonces nada, bueno, muchas gracias José Antonio. Si os parece, bueno, me hace una pregunta, ¿podemos tener la presentación? Sí, por supuesto, no habrá problema. Cuando terminemos, como os he comentado, os mandaremos esta guía de cómo trabajar con freelance, este whitebook,
que tenemos preparado y, por supuesto, compartiremos la presentación y compartiremos también, subiremos este vídeo, se está grabando, lo subiremos a YouTube para que, bueno, lo podáis compartir y lo podáis volver a ver si os ha quedado alguna duda o si el día de mañana vais a empezar vuestro primer proyecto con freelance y queréis preparar un presupuesto y queréis, bueno, refrescar un poco todos estos conceptos de los que ha hablado José Antonio para hacer esos primeros trámites, lo tengáis siempre a mano y disponible. Entonces, si os parece, vamos ahora al otro lado del espectro, al lado de cliente, con nuestra compañera María Díaz. Ella es Key Account Manager de Malt. Eso significa que, bueno, maneja algunas de las principales cuentas en las que trabajamos con Malt. Trabajamos con ya empresas del IBEX 35, en Francia estamos trabajando con el 80% del CAC 40, y bueno, todo eso nos da un bagaje muy importante de conocimientos a la hora de qué partes tienen más dudas los clientes, dónde suelen fallar esas propuestas. Y María creo que es una de las personas idóneas para hablar con ella, ya que, bueno, como digo, está constantemente día a día trabajando con esas preguntas, intentando dar la mejor respuesta. Así que saludos María, buenos días, bienvenida. Y nada, muchas gracias también por hacer un hueco y bueno, contarnos un poquito de esa experiencia. Hola a todos, muchas gracias Cayetano. Muchas gracias José Antonio por mostrarnos tu parte freelance, que es muy importante. Como ha dicho Cayetano, yo soy Key Account Manager de Malt. Esto significa que trabajo con grandes empresas multinacionales y ayuda a las empresas a que saquen adelante sus proyectos digitales a través de Malt con expertos freelance, como puede ser José Antonio. Entonces, queríamos mostraros esta parte de cliente, sobre todo porque al final el freelancing es un cambio no solo que cambia a las empresas, es una transformación cultural y hay que aprender a trabajar con freelance y que se integren de una manera óptima en las empresas. Entonces, he preparado también una presentación, os voy a compartir pantalla y vamos avanzando. Deciros que cualquier pregunta y respuesta que tengáis, pues al final encantada de poder responderos. Voy a compartir y empezamos. Creo que ya se ha acabado. Bueno, un poco lo que queríamos mostrar es lo que ha dicho Cayetano, las ventajas que tiene el freelancing y ejemplos reales que tenemos con clientes que trabajamos a través de Malt. El freelancing al final es ya lo dijo el estudio, lo dijo McKinsey, las empresas deben de estar preparadas ante una nueva fase de la guerra de talentos. Como todos sabemos, ahora mismo casi todas las empresas están en un proceso de transformación digital. Ese proceso de transformación digital que antes parecía y que era algo que se debía de hacer, ahora mismo es una obligación, es algo que deben de tener todas estas empresas y sobre todo más en la situación actual que tenemos, que todo está totalmente digitalizado y se nos permite seguir adelante al estar todos conectados gracias a la digitalización. En la actualidad lo que decíamos es que los trabajadores freelance son una solución totalmente idónea para acompañar a las empresas en ese proceso de transformación digital y que tengan una manera de trabajar mucho más dinámico. Ahora veremos un poco por qué. Y es que ellos son un motor de innovación y que van a hacer que, gracias a que cuentes con estos expertos cualificados en tus proyectos, seas más competitivo como empresa. A ver, perdonar, que no me... ¿Cuál es entonces el reto de las empresas? Es aprender a trabajar con ellos de una manera eficaz. Al final, si tú consigues integrar a esos freelance en tu organigrama y que sepan trabajar junto con tus equipos, saldrán los proyectos muchísimo más rápido, se gana agilidad y además tienes vas a conseguir que esos proyectos salgan adelante con mucho mayor éxito. Como vemos a ver, al final, como estábamos hablando, la transformación digital ha conllevado cambios en las empresas, hay nuevas necesidades, ha habido en los últimos años y desde Malt lo hemos visto un aumento de la demanda de perfiles IT para cubrir habilidades que son muy especializadas y son muy escasas. Los percursores de estos... digamos, de estas habilidades tan especializadas fueron sobre todo desarrolladores, data scientists y DevOps. También digamos que como consecuencia las empresas necesitan atraer al mejor talento digital de una forma que sea rápida y específica. Entonces, al final lo pueden hacer a través de un concepto totalmente freelance. También es totalmente necesario la experiencia. ¿Qué queremos decir con esto? Al final tú vas a necesitar para tu proyecto a una persona
que tenga unos conocimientos específicos y que tú lo puedas introducir en tu proyecto en un momento clave para que el proyecto salga adelante con éxito. También queríamos decir que esta transformación digital, yo lo veo mucho en mi día a día con los clientes, ha conllevado un cambio totalmente diferente, organizacional y estructural en las empresas. Ahora mismo es muy común, tenemos nuevas herramientas para poder, colaborativas para poder trabajar, lo que nos permiten pues, estar todos conectados, tener muchísima más flexibilidad, nos permite el trabajo en remoto. Ahora mismo lo más habitual es trabajar en la nube, muchos de nosotros trabajamos con Slack en nuestro día a día. Son ejemplos, ¿no?, que nos hacen que todo sea muchísimo más ágil. También estamos viendo que esta transformación digital y el que se empiece a trabajar con freelance conlleva lo que se llama el nacimiento de los equipos mixtos, que es un modelo híbrido. Es decir, normalmente tú vas a tener en tu empresa lo que son tus empleados, es decir, el core de la empresa, y luego vas a tener la posibilidad de, para cosas puntuales y habilidades específicas, pues tener en cuenta a estos freelance, ¿no?, estos expertos cualificados. Esto lo que te hace es que muchas veces lo hablamos con los clientes, no es el que tener un equipo grande no te hace que tengas un gran valor, sino que lo que te hace que consigas éxito en el trabajo y que saques adelante los proyectos es que cuentes con un conjunto de personas en tu equipo y también sepas que puedes conseguir y que puedes tener acceso a un conjunto de expertos cualificados, lo cual va a hacer que tu equipo se duplique en muchas ocasiones. Además, también sabemos que ha cambiado el tiempo, cómo se trabaja ahora mismo por proyectos, con un tiempo limitado, por fases, como bien ha dicho José Antonio, y para ello se usan nuevas metodologías. Además, este cambio de manera de trabajar por proyectos conlleva que tengamos que tener muchísima agilidad y que además también tengamos que ajustarnos a los timings y podamos cumplir con ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos, ya lo veréis en el whitebook, como ha comentado Cayetano al principio, hay muchísimos, como llevamos trabajando ya más de 7 años en Malt con grandes empresas, tenemos ejemplos de nuestros clientes que cómo han visto que han cambiado totalmente su empresa al empezar a trabajar con freelance. Un ejemplo es David Giblas, que es de la empresa Malakoff, el director de innovación. Él decía que al final las empresas sí que se tienen que beneficiar de la cultura freelance. Ahí está el win-to-win que hablaba José Antonio. Se gana por ambas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho José Antonio, se adaptan muy rápidamente a los procesos internos, están o sea, para ellos es muy normal trabajar en diferentes proyectos, en diferentes sectores y están muy enfocados a resultados, más a resultados que a medios. Entonces, al final, como están acostumbrados a trabajar en este entorno colaborativo, pues digamos que los plazos se acortan y los proyectos pues salen mejor adelante. Continuamos un poquito para cambiar y para seguir avanzando con las técnicas para conseguir innovación, la innovación y esa agilidad de la que hablamos gracias al freelancing en la empresa. Lo hemos centralizado en 5 técnicas y empezamos, pues la primera de ellas es cómo seleccionar a los mejores consultores en tus momentos estratégicos. Aquí es un poco también lo que decía José Antonio. Ellos también tienen esa capacidad de elegir el proyecto y el cliente. Tú como empresa tienes que también saber cuándo seleccionar a ese freelance y cuándo elegir al mejor, ¿no? Al final, lo bueno que tienen los freelance es que te posibilita el que puedas trabajar al instante con estos especialistas, que controles tu tiempo, es decir, que sepas que vas a conseguir alcanzar los hitos y ir pasando de fase en fase en un proyecto y que tengas tu presupuesto bajo control. Aparte también, lo que hemos comentado un poco, los freelance te van a poder ayudar en los proyectos y a la empresa, no solo en proyectos largos, sino también en proyectos cortos y de forma puntual o de forma regular, como un asesor que puedas tener. Al final, otro de los aspectos positivos es que vas a conseguir rapidez para sacar adelante el proyecto. Es verdad que, como hemos comentado, o bien para necesidades específicas o bien para absorber picos de necesidades operativas que tenga la empresa, a veces esto sí que se ve que hacerlo todo internamente hace que tu equipo vaya, digamos, como más se ralentice en algunas etapas, que si tú tienes un experto pueden ir muchísimo más rápido. Y luego algo importante es que es mantenerse a la vanguardia de los conocimientos. ¿Qué queremos decir con esto? Al final los freelance están continuamente formándose,
hacen, como hemos comentado, como ha comentado José Antonio, diferentes proyectos en diferentes sectores. Entonces, digamos que al final ellos van captando todo ese conocimiento y lo van, cuando estén con la empresa, al final lo que hacen es que también lo aplican, ¿no? Entonces, muchas empresas se apoyan en estos freelance para gestionar el cambio y para que optimicen sus métodos de trabajo, que adopten nuevas herramientas y que formen incluso a sus equipos. Seguimos con las técnicas. Una parte de la otra técnica es innovar de manera más ágil. Ya hemos visto que al final las tecnologías cambian muy rápido, la transformación digital es un hecho y la agilidad es totalmente clave para esta innovación. Cuando recurréis a expertos freelance, los equipos llevan a cabo los proyectos a más corto plazo y esto hace que la empresa sea muchísimo más reactiva ante la competencia y ante los cambios que pueda haber en el mercado. Además, gracias a los freelance se puede innovar y experimentar de una manera más libre en proyectos. Un ejemplo de ellos es que hay muchísimas grandes empresas que tienen, por ejemplo, laboratorios de innovación, hacen tester de productos a través de freelance, ya si ven que es óptimo, ese tester lo empiezan a aplicar con una nueva línea de negocio o hacen el lanzamiento de ese producto o lo hacen de manera transversal y lo aplican de manera transversal a la empresa. Entonces, esto también te permite que puedas hacer de una manera más pequeña, a lo mejor pequeños testers, porque puedes trabajar mucho más ágil y puedes aplicar esa innovación en el día a día. Y luego, ajustarse a los plazos de contratación. Muchas veces es lo que hablamos, se tarda un promedio de 6-9 meses en contratar a una persona. Y muchas veces cuando estamos sentados con los managers de proyectos, ellos nos dicen es que lo que requiero es un perfil muy específico para este proyecto y el proyecto tiene una duración de 3 meses. Entonces no tienen ese lapso de tiempo para poder llevarse a cabo una contratación y obviamente no les compensa, ¿no?, por el proyecto. Entonces al final, ¿qué haces? Pues el poder tener a un freelance para ese proyecto concreto durante ese tiempo, te va a permitir, por un lado, que ganes en agilidad, que puedas tener de manera estratégica ese freelance que necesites y que sea algo, digamos, que puedas tener y contar con ello desde el inicio del proyecto hasta el final o en el desarrollo del mismo. Y bueno, queríamos contar un poco, para que no todo sea tan teoría, sino ver un poco más la parte real, ¿no?, la parte de los clientes. Quería comentaros que, bueno, Michelin en Francia ha llevado a cabo toda su transformación digital teniendo como partner a Malt. Hemos querido poner un ejemplo de su CTO. Al final ellos tenían un objetivo en su transformación digital que era internalizar la producción de sus sitios web y llevar a cabo todo de una manera muchísimo más ágil. Entonces, lo que han hecho es que han dividido en stacks tecnológicos, el CTO ha dividido sus equipos en stacks tecnológicos muy específicos con proyectos de larga duración y lo que se hace es que se trabajan en equipo, es decir, han creado esos equipos mixtos, ese modelo híbrido. Al final se trabajan colaboradores internos con freelance y entonces esto hace que estos proyectos vayan saliendo adelante de una manera mucho más ágil. Por otro lado, también hemos querido comentar un ejemplo de Spendex, un poquito no tanto para la parte de IT, sino también para que se veamos la parte también de marketing y comunicación. Al final lo que querían ellos era absorber los picos de necesidades que tenían y poner en marcha una estrategia editorial. Entonces lo que hicieron es que directamente recurrieron a diseñadores, traductores y redactores freelance para que el equipo interno llevara a cabo el resto de los proyectos. Así como decía Stephanie Bowker, que al final que ya conocen el poder freelance, pues toda la parte de su estrategia de marketing la han llevado a cabo con este tipo de equipo mixto y eso además les da la posibilidad de reflexionar con menos condicionantes y a su equipo les da el tiempo necesario para ver qué deben hacer y qué recursos van a poder necesitar para llevarlo a cabo. Por otro lado, un poco más adelante os quería contar un caso de éxito que hemos tenido en España. Zodio pertenece al grupo ADEO, junto con Leroy Merlin. Zodio llegó a España hace un año y pico. Tenían un objetivo que era lanzar la plataforma e-commerce en España. Al final, Nicolás Ariza, que era el líder de este proyecto en España, quiso apostar por hacer un equipo mixto, lanzar este proyecto a través de freelance
Y lo que se hizo es que, bueno, se apostó a través de freelance por dos razones. Uno, pues por la oferta, porque finalmente al final era bueno, 10 veces es menos costoso que otra que tenían sobre la competencia, y aparte la agilidad. Consiguieron completar en 4 meses el proyecto 4 meses antes del tiempo estimado que se les planteaba en el inicio. Entonces, muchas veces nos pensamos que se puede acudir a los freelance para proyectos puntuales, para picos de trabajo que se puedan tener, pero también se puede hacer proyectos 360. Al final aquí esto es un modelo totalmente innovador y además se necesitan a los mejores expertos para que puedas cumplir los márgenes de tiempo y lanzarlo rápidamente al mercado, el proyecto que tengas en mente, como en el caso de Zodio. En esto lo que al final hicimos es que Nicolás Ariza lideraba el equipo y la parte de Zodio, y junto con ello un project manager freelance era el enlace junto con Zodio, y se creó un equipo entero de freelance para llevar a cabo la ejecución de este proyecto. Ahí os quiero decir, y toda la parte técnica, os quiero decir, pues para un modelo de e-commerce, una plataforma de e-commerce, pues aparte de Project Manager teníamos desarrolladores back, desarrolladores front, desarrolladores UX UI, o sea, digamos que todo un conjunto, un equipo freelance para poder hacer este proyecto 360. Y al final es lo que decía un poquito Nicolás en este testimonio, es que al final él cuando llegó a España era consciente de este reto, porque la verdad que era algo totalmente innovador. De hecho, luego se presentó como un caso de éxito también dentro del grupo ADEO, y él necesitaba agilidad y flexibilidad. Entonces tenía que encontrar también esa parte, ¿no? Muchas veces lo que nos dicen, algo que es positivo, es que al final el contacto es directo de los managers con los freelance, lo cual gana agilidad y sabes quién te está realizando el proyecto. Y esto es un poco lo que también Nicolás nos quería hacer llegar. Al final, consiguieron hacer el e-commerce a tiempo y de hecho, bueno, Nicolás Ariza fue hasta dentro de su empresa promocionado, o sea que creo que fue todo un éxito. Continuamos con la presentación y también os quería decir un poco pues cómo encontrar a los mejores freelance. Ahí José Antonio es verdad que ha dicho al final esta red de contactos, ¿no? Creo que es muy importante, aparte de los contactos, pues utilizar plataformas especializadas, que te verifiquen que el freelance con el que estás contactando tiene un expertise, tiene también pues una trayectoria profesional, que ha realizado proyectos. Al final todo se basa en la confianza, y queremos que, digamos, al final, cuando tú elijas a un freelance, tengas primero que tu proyecto, la tranquilidad de que tu proyecto va a salir adelante, gracias a la experiencia que tiene ese perfil específico, y también que tengas la confianza de creer en ese freelance, ¿no? Y de que tu proyecto salga adelante. Entonces, también es verdad que al final lo que siempre decimos en Malt y muchas veces lo decimos con nuestros clientes, no queremos que en este proceso de transformación cultural que lleva la empresa cuando empiezan a trabajar con freelance, no es un empezar de cero cada vez que empiezas con un freelance, sino que esto es un win-win, como decía José Antonio. Si un freelance empieza un proyecto contigo en tu empresa y aprende cómo son las metodologías de trabajo que lleváis a cabo, la cultura de la empresa, al final lo que se quiere es tener una relación de confianza y que cuentes con él para hacer proyectos durante bastante tiempo, ¿no? Durante un largo periodo de tiempo. Y al final todo eso se basa también en la confianza y en estar de la mano de alguien que te ayude en esa transformación cultural y el cómo trabajar con freelance y un poquito como ha dicho esos 5 puntos que ha dicho José Antonio. También es muy importante que cuando estás buscando un freelance te fijes en su portfolio y su trayectoria, porque al final te va a decir mucho si esa persona es afín para lo que tú necesitas y el proyecto que quieres sacar adelante. Entonces, bueno, nosotros, uno de nuestros clientes es CBRE también, y una de las cosas que él comentaba, Christopher Lett, es que muchas veces que la rapidez del equipo, ¿no? Volvemos a la agilidad y la seguridad que te proporciona digamos, Malt, ¿no? Y la profesionalidad de los freelance para ellos hace que sea la mejor herramienta para trabajar con colaboradores externos, porque les da no solo tranquilidad, sino que les da confianza, y aparte esto permite que los managers de las empresas, junto con los freelance, se centren en el proyecto y se centren en que salga adelante. Y luego al final un poco esas buenas prácticas también, que como hablaba José Antonio, le ha dicho desde el otro lado, desde el lado freelance, pues nosotros queríamos darlas para
cuando una empresa empieza a trabajar con los freelance, ¿no? No es lo mismo, o sea, con los freelance tiene que haber mucha comunicación, como bien ha dicho José Antonio, y bueno, lo hemos dividido en 7 puntos. Al final es definir muy bien el proyecto y fijar un presupuesto preciso. O sea, hay que saber, muchas veces le decimos, el proyecto en sí, las tareas que quieres que realice ese freelance en ese proyecto. Definir muy bien esos hitos, esos ítems. Aclarar los plazos y las fechas límites. Hemos dicho ahora que ahora se trabaja más por proyectos, esto conlleva que siempre hay unos timings. Entonces, dejar muy claro cuáles son esos timings y esas tareas a realizar en cada hito y cuáles las fechas que tenemos para poder finalizarlo. Todos sabemos que cuando empieza un proyecto muchas veces hay cambios. Entonces, si hay cambios en el proyecto de forma interna de la empresa, es muy importante que estos cambios se comuniquen al freelance, porque el freelance al final tiene estipuladas unas tareas que realizar, y esas tareas, si el proyecto va surgiendo cambios, también van a sufrir cambios. Entonces, tiene que haber esa comunicación y formalizar los cambios que vaya habiendo. Y mantener, como hemos dicho, un contacto constante. No es quiero hacer este proyecto y se lo lanzas al freelance y que lo haga el freelance. No, para que las cosas salgan bien, al final tiene que haber un contacto constante y esa comunicación que hablaba José Antonio. También es verdad que hay que respetar un poco las fechas de entrega. Lo hablaba un poco José Antonio. Muchas veces se alargan un poquito más los proyectos, se les solapa unos con otros. Eso también pasa a veces a nivel interno, entonces hay que ajustar y respetar un poco los tiempos. Y algo que es muy importante, sobre todo al inicio, cuando se empieza a trabajar con freelance, es que se explique la forma que tiene de trabajar esa empresa y la cultura que tienen en la empresa. Porque al final los freelance lo que se va a querer es crear esos equipos mixtos, ¿no? Ese modelo híbrido, y al final pues que ese freelance sea como ese freelance de esa empresa, que también pues se sienta como parte de ella, parte del proyecto, y al final es importante que se explique esta parte, ¿no? Esa cultura de la empresa para que se sienta parte. Y luego también es muy importante evaluar que el desarrollo del proyecto va en la dirección adecuada. Hay veces que se empieza un proyecto y no hay que esperar al final para decir, es que yo no tenía pensado que esto iba a dar este resultado o que se iba a reflejar de esta manera. Entonces, ya que sabemos que tenemos unos tiempos, que tenemos unos hitos y unas tareas definidas, pues ir evaluando conforme van saliendo esas tareas para que al final el resultado final pues sea el óptimo y el que se estaba esperando. Y luego también quería acabar con el testimonio, con ese testimonio que al final también tiene mucho que ver con lo que ha comentado antes José Antonio. Anne-Sophie decía que ellos, directora de innovación, que ellos recurren de manera muy habitual a freelance a través de Malt, y dice que incluso se pueden decir que empezamos a fidelizar a algunos de ellos. También es verdad que ellos son conscientes de que los freelance tienen posibilidad de escoger sus clientes, esto lo decía José Antonio, puedes tener 2 proyectos iguales sobre la mesa y al final hay valores subjetivos que te van a hacer ir a por un proyecto u otro, y que al final ellos, pues una empresa también tiene que tener pues cuidado en acogerlos e integrarlos en los proyectos, ¿no? Esto es algo que de verdad al principio es verdad que el empezar a trabajar con freelance lleva un periodo como de adaptación, hay que tener en cuenta los puntos que hemos dicho, pero sí que es verdad que, y nos pasa en Malt, a mí y a mis compañeros con algunos clientes, que cuando empiezan a trabajar con freelance y el match funciona, directamente y ya hablan el mismo idioma, directamente los tienen integrados en sus equipos y en los proyectos que tienen que hacer, ya la relación va sola y al final es un éxito, ¿no? Y al final también tú como empresa, si sabes que ese freelance es bueno y lo quieres fidelizar, tienes que cuidarle. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que os queríamos contar del Whitebook. No sé si tenéis alguna pregunta o si tenéis alguna duda. Yo encantada de responderlas ahora o de daros algún ejemplo más si lo requerís, y ya pues seguiríamos con la segunda parte. Sí, mira, pues si te parece, María, vamos a responder un poco a esas preguntas que nos han lanzado bueno, pues los asistentes. Primero nos preguntan qué sucede si el freelance, una vez comenzado el proyecto, se da cuenta que es más complejo de lo que estimó al principio y pretende hacer un reajuste del presupuesto. Si es legítimo, si puede negarse el freelance a continuar con el proyecto de no aceptarse las nuevas condiciones. Bueno, creo que
voy a pasar la palabra tanto a María como a José Antonio, porque ambos tienen algo que decir desde esta experiencia. Pero bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos dicho, por eso es tan importante la comunicación, por eso es tan importante fijarse bueno, pues en las fases del proyecto y sobre todo compartir esas expectativas desde el principio y toda esa información que necesita el freelance para poder hacer un proyecto, para poder llegar a un acuerdo común. José Antonio, yo creo que te toca a ti más como freelance esta parte. Si nos quieres contar un poco tu opinión o qué opinas al respecto. Sí, bueno, en realidad hay una parte fundamental que en el libro, por ejemplo, lo contamos en muchas ocasiones porque se trata de prevenir un poco, ¿no? O sea, no sé, cuando un freelance ya tiene experiencia y por eso la importancia de manuales como los que elaboráis desde MAL, del propio libro o manuales de este estilo, es que nos va a dar el input y los conocimientos necesarios, aunque aunque no tengamos la experiencia todavía necesaria, para no cometer el error que comentaba el compañero en la pregunta. Hay que prevenir de dos maneras este tipo de situaciones desde mi punto de vista, que sería, en primer lugar, invertir más tiempo del que a veces nos gustaría en la elaboración de los presupuestos. Yo soy consciente, me pasa a diario que en muchas ocasiones me enfrento a presupuestos en donde realmente tengo que invertir una gran cantidad de tiempo, que lógicamente veo que va a tener un retorno en el caso de que el proyecto salga adelante, pero es necesario invertir mucho tiempo en plantearnos esos posibles escenarios de imprevistos que pudieran surgir para conocer qué solución debo proponer y, por tanto, qué presupuesto a esa solución que voy a implementar debería de tener en cuenta. O sea, que en este sentido la prevención es importante. Y me había apuntado otra cuestión importante y es la división del proyecto en fases. ¿Cómo puedo, incluso aunque ya me haya metido en el proyecto, prevenir esto? Dividiéndolo en fases. Ese imprevisto que no conocíamos y que no sabíamos que estaba ahí, lo hemos conocido una vez que nos hemos puesto manos a la obra. Es decir, que si divido el proyecto en fases, si en la primera fase soy capaz de finalizarlo y ahí descubro que hay una parte del proyecto con un código que no conozco y que voy a tener que derivar a un compañero, se me ocurre un poco sobre la marcha. En fin, una serie de cuestiones en donde las he ido descubriendo a posteriori. Al dividir el proyecto en fases y también los presupuestos, yo puedo comprometerme con la empresa llego hasta el punto A, que tiene este precio, vamos a finalizarlo y abro la fase B en función de lo que ya he visto en la fase A, donde ya presupuesto conociendo que realmente tengo ahí una serie de imprevistos o cuestiones que me pueden dificultar o encarecer el proyecto de lo que yo pensaba inicialmente. Esa fase de prevención es muy importante. En el caso de que nos veamos ya inmersos en la cuestión, va a ser una cuestión de negociación con el cliente, ¿no? Si no, la prevención para mí es fundamental y cubrirnos las espaldas como freelance es la principal cuestión, pero en el caso de que nos hayamos encontrado, se trata de sentarnos con el cliente y explicarle la situación, que si realmente está justificada, como ponía en la pregunta, se va a entender y se le va a explicar que hay un cambio en el proyecto con respecto a lo que se había hablado inicialmente. Aunque, insisto, yo creo que la prevención y la dedicación en la fase inicial del proyecto o la división del mismo en partes es la solución perfecta para evitar este problema. Claro, en estos casos muchas veces es esa primera fase de consultoría, ¿no? Que, por ejemplo, se puede ver, yo creo, muy claro en un ejemplo como, bueno, Data Science. Muchas empresas o cuántas empresas de las vuestras dicen, tengo muchos datos, creo que tengo muchos datos, tengo una cantidad de datos en la nube importante, pero ¿qué puedo hacer con ella? Entonces, tú no puedes proponer a un freelance directamente el quiero hacer esto con mis datos, porque a lo mejor no es posible. Entonces, esa primera fase de que habla José Antonio, se ve qué cantidad de datos tienes y qué cosas se pueden hacer. Porque muchas veces, desde nuestra perspectiva, no conocemos cómo se forma desde dentro todos estos procesos. Por eso es muy importante esa primera fase, una primera fase de consultoría, para poder seguir avanzando. Es decir, te doy estos datos, con esto podemos hacer esto, esto y esto, y ya tú después valoras qué es lo que quieres hacer, cómo continuar y si continuar con este experto o a lo mejor
derivar a otra persona, al final esa fase de consultoría también para los freelance son profesionales expertos y están siempre encantados y dispuestos de responder a esa llamada. María, no sé si por tu parte quieres añadir algo. La verdad que José Antonio ha dicho bastante los dos puntos clave que siempre se habla. Muchas veces el proyecto, el cliente dice, por ejemplo, quiero hacer una app, pero no sabe, lo tiene en su cabeza, pero no sabe todo lo que conlleva generar esa app. Entonces, es verdad que nosotros desde MALT siempre somos bastante, o sea, hablamos mucho con los freelance para que los presupuestos que le envíen a clientes sean muy detallados, principalmente definidos por tareas y muchas veces también en un cómputo de horas. Un cómputo de horas para decir, esta tarea lleva X horas y de esta manera, pues así también, junto con la división por fases, pues se puede salvar lo que nos están comentando en esta pregunta. También, sobre todo en la parte mucho de IT, lo que también se hace en muchas ocasiones es dejar como una última fase pues para, digamos, para cambios, ¿no? O para matizar, digamos, el proyecto. Pero sí, yo creo que las dos claves las ha dicho José Antonio. Es un buen presupuesto, dividir por fases, porque así no se queda de forma ambigua ni se queda de forma abierta lo que es la ejecución de ese proyecto y el presupuesto que tenemos. Y la comunicación, al final, también cuando ocurre algo así hay que sentarse y hay que valorar, ¿no? Entonces, un poco más que decir, la verdad. Creo que has dado el clavo, José Antonio. Bueno, y seguimos con otra pregunta. Juan Mejía nos dice, ¿cómo se puede ver estas técnicas desde la óptica de una pequeña y mediana empresa o una startup? Bueno, hoy tenemos como invitada a María Díaz, que como hemos dicho, es Key Account y lleva algunas de las principales empresas, pero muchas de las empresas con las que trabajamos también son medianas empresas y startups y de hecho para el sector freelance muchas veces este sector es muy, muy atractivo porque, bueno, son equipos más pequeños, están más acostumbrados a trabajar con freelance o en proyectos de innovación y entonces creo que para ellas precisamente es un gran recurso el trabajar con freelance porque los procesos de contratación, además de ser largos normalmente, vosotros lo sabéis, se tiene que invertir mucho tiempo en encontrar a la persona adecuada, también son muy costosos y para una startup que necesita una agilidad brutal y sacar proyectos prácticamente de un día para otro o de un mes para otro, es crucial el contar con esos expertos y que te puedan dar una visión global y genérica de hacia dónde puedes ir y qué puedes hacer con todo tu proceso que tienes por delante. Entonces, creo que básicamente es lo mismo, todas estas técnicas se tienen que aplicar tanto de gran empresa como de startup, como de mediana, no importa, ya que al final de lo que tratamos y de lo que trata esta guía es de aprender a seducir al freelance y encontrar al mejor freelance para tu proyecto. Da igual que sea un proyecto largo, corto, para una gran empresa o para una startup. Si eres una startup, tienes un poder de atracción brutal en cuanto a tu modelo de innovación, pero tienes que saber transmitírselo al freelance y de la misma manera que si eres una gran empresa, tu red de contactos o tu nombre como empresa le puede dar ese valor al freelance. Así que yo creo que es simplemente saber dónde poner el foco y sacar ese potencial que tiene como empresa para atraer. No sé qué opináis vosotros, José Antonio, María. ¿Estáis de acuerdo? ¿Algo que añadir? Sí, a mí me gustaría añadir que también una empresa más pequeña, una startup, también tiene esos puntos positivos de agilidad. No tienen tantos procesos ni tanta burocracia como tienen las empresas multinacionales y eso también permite que el contacto directo sea mucho más rápido y que el freelance empape de la cultura también de una forma muy, muy rápida. Aparte, al final, estas empresas tienen el acceso a través de freelance asesores que les pueden servir de mucha ayuda para eso, para asesorar, para, por ejemplo, nuevas líneas de negocio o algunas fases estratégicas y para también que sepan que al final pueden sacar adelante sus proyectos sabiendo que tienen al mejor experto, ¿no? A un freelance en lo que necesitan. Por mi parte, todo eso. Pues yo por mi parte simplemente que en realidad las startups o pequeñas empresas casi son las que más partido pueden sacar, porque estábamos hablando antes de
de ventajas del modelo, ¿no? El tema de costes. Precisamente las empresas ahora que más necesidad de ahorro de costes van a requerir son las más pequeñas, que tienen menos músculo financiero, que tienen menos potencial en ese sentido. Agilidad. Como bien decía María, la agilidad en la toma de decisiones y la flexibilidad de una startup o de una pyme es mucho más plausible con el estilo precisamente ágil y flexible que ofrece un freelance, que a lo mejor grandes corporaciones en las que, lógicamente, como hemos visto en los casos de éxito, también se puede trabajar, pero que no todas están acostumbradas a ese ritmo rápido que requieren proyectos de este estilo. Entonces, yo realmente casi que diría que precisamente pymes y startups son uno de los perfiles que a ellos más les puede interesar y que nosotros valoramos. No, como freelance yo no me dejo guiar por un logo o la magia de una gran empresa que pueda parecer que me lo va a dar todo, porque luego también pueden surgir problemas que, sin embargo, una startup o una pyme no da. Entonces, en ese sentido, ellos son casi, diría, los que más incluso la pueden aprovechar. Nos trasladan otra pregunta. Me he quedado en el paro y estoy valorando el tema de convertirme freelance como Project Manager, Scrum Master, Agile Coach o perfiles en las que estoy muy capacitada. Pero siempre he estado por cuenta ajena en nómina y después de 15 años en el mundo laboral no sabría cuál es la horquilla para presupuestar mis servicios en función del proyecto. No sé si podéis lanzar unos precios orientativos por servicio en función de los proyectos, etcétera. En esta guía que os mandaremos más tarde al correo, veréis que están detallados algunos precios medios por tarifas medias por especialidad, en este caso Project Manager. Bueno, es completamente comprensible que después de tantos años es difícil valorar tu presupuesto y, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho para ayudaros también en ese aspecto como freelance. De hecho, José Antonio lo ha comentado al principio, dentro de muy poquito, en un par de semanas, si no me equivoco, José Antonio, me corriges, tendremos un webinar para vosotros para orientaros ya no solo en el precio que os tenéis que poner, sino también para hacer un buen presupuesto que al final, como estamos viendo, tanto para cliente como para freelance, es crucial a la hora de resolver problemas y avanzar en estrategias. Así que, si te parece, ahora te escribo por aquí el enlace del webinar para que, bueno, puedas acompañarnos y volver a ver a José Antonio dando lo mejor de sí y explicando cómo te puede ayudar. Por nuestra parte, también tenemos el Data Trends que te puedes descargar, en el que también existen las tarifas medias y bueno, hacer un bagaje entre tu expertise y tu agilidad para hacer ese presupuesto y ponerte una tarifa media acorde a lo que corresponde. No tenemos más preguntas. Si queréis, estamos disponibles. He visto que está por aquí Francisco Abad, de Empresa y Sociedad, con los que colaboramos mucho. Estuvimos en sus premios, de hecho, con Zodio, lo que ha presentado María. Quedamos segundos en esos premios que organizó Empresa y Sociedad, con este caso de éxito de agilidad y de cómo trabajar con freelance, en el caso de Zodio, con este Project Manager y el equipo que montó de tecnológico. No sé si hay algún otro freelance por aquí que quiera contar su experiencia, algunas claves que le haya pasado o bueno, si está de acuerdo o si cree que nos hemos dejado algo en el tintero. Si no, si te parece, María, y quieres resolver algunas dudas que siempre funcionan a través de cómo funciona Malta a la hora pues eso, de crear un proyecto, de encontrar freelance, que bueno, creo que es muy útil también para los que estáis presentes, que veáis de forma rápida cómo podéis desde ahora mismo empezar a buscar a ese freelance y poner en práctica todo lo que hayáis aprendido en este evento. Fenomenal. Entonces, Cayetano, no sé cómo vamos de tiempo para que pueda... Vamos justitos, así que si quieres dar un par de pinceladas y terminamos. Fenomenal. Pues nada, un poco como estábamos hablando, tanto Cayetano como José Antonio, al final desde Malt lo que hace es poner en contactos a freelance con empresas, ¿no? Para que puedan llevar a cabo sus proyectos digitales. Entonces, para que veáis un poco también
cómo al final Malt lo que tiene es una comunidad de freelance, ahora mismo son casi 23.000. Hay freelance de índole tecnológico, de la parte de IT, de la parte de industria creativa y también parte de marketing digital, también metodologías ágiles como nuestra compañera que nos ha hecho la pregunta, o sea que sí que son perfiles que nos suelen solicitar las empresas. Entonces al final desde Malt lo que hacemos es ser el partner de estas empresas, tanto startups, pymes como grandes empresas, para ir de la mano, ¿no?, con ellos para que puedan llevar a cabo estos proyectos y presentarles los mejores freelance. Al final tenemos esta comunidad de freelance, es una solución tecnológica porque al final todo se hace a través de nuestra plataforma y una atención personalizada. Ahí quiere decir que nosotros a través de Malt no es que todo se deje de la mano, sino que para llevar a cabo estos proyectos y que las empresas, tanto las empresas como los freelance se vean acompañados, siempre el equipo de Malt está dando apoyo y se hace una atención personalizada e incluso muchísimas veces, como es en mi caso, nosotros lo que hacemos directamente es que proponemos esos freelance según los briefings y los proyectos que nos dan nuestros clientes. Y es lo que os digo, al final todo se basa en una relación de confianza y al final Malt, gracias a Malt se consigue, ¿no? Lo bueno que tiene Malt al final es que antes lo hablábamos con toda la parte de burocracia que hay en las grandes empresas, las integraciones, muchas ocasiones no sé, las grandes empresas quieren trabajar con los mejores freelance y viceversa, y por toda esta burocracia es un poco complicado y digamos que al final a través de Malt sí que se puede conseguir. Malt es algo que no tiene necesita ningún tipo de integración, se puede empezar en 5 minutos, puedes empezar a contactar con freelance como José Antonio y empezar a ver qué freelance va a poder hacer llevar a cabo tu proyecto. Y aparte, digamos que Malt lo que hace es que tú al final pagas por éxito, es decir, el proyecto que vayas a hacer con el freelance, ¿no? Un poco para que se sepa. Al final, y esto también es algo que es importante, nosotros lo que hacemos es que ponemos en contacto directamente a los freelance con las empresas y damos todo ese acompañamiento y toda nuestra solución tecnológica. Y al final lo que hace es que las empresas puedan invertir en esa calidad, que es lo que estamos hablando, en esos expertos freelance, que al final es lo que necesitan y que no haya ningún tipo, no se ahorra, digamos, en los gastos de servicio, sino que te ahorras en calidad, ¿no? No hay costes estructurales, sino que simplemente hay ese contacto directo con los freelance, su remuneración y lo que es la tarifa de Malt. No me quiero alargar mucho más, al final sabemos que los procesos, y lo hemos hablado durante la presentación, de reclutamiento son largos, son como unos 6 meses, el ramp-up de una persona son 9 meses y con los freelance en un promedio de 6 días puedes tener a perfiles expertos comenzando un proyecto, ¿no? Entonces esto también hace que, lo que hemos comentado, ganar en agilidad y que tengas el experto que necesitas en el momento en el que lo necesitas. Y luego un poco, pues para que lo sepáis, esto es cómo están divididas nuestra comunidad, lo que hemos dicho, 23.000 freelance que están verificados, es decir, esa parte que decía José Antonio ¿no?, de que tú eres un experto en lo tuyo, pues desde Malt también lo que se hacen es que no solo tenemos el equipo que está de cara al cliente, sino que está nuestro gran equipo de comunidad que se encarga de cuidar esa comunidad y de verificar estos freelance. Por otro lado, nada, deciros que un poco vais a poder buscar los freelance a través de Malt o bien por tu cuenta, directamente puedes buscar el perfil que quieras, ya que tenemos un motor de búsqueda que te da esos resultados, esos freelance que necesitas o esos perfiles bajo demanda, lo que os contaba un poco. Tenemos algunos casos en los que las empresas directamente necesitan esos perfiles específicos, somos nosotros los que los proponemos y los que también recomendamos esos perfiles. Y un poco así por terminar, porque llevamos un poco justos de tiempo, creo, Cayetano, deciros que al final Malt es un conjunto de soluciones, como hemos dicho. Tenemos por un lado nuestra comunidad y lo que llamamos Malt Enterprise, que es decir, todos esos freelance a los que vas a poder trabajar a través de Malt que están en su comunidad. También tenemos Malt Open, esto es, digamos, para que tanto la parte freelance como la parte empresa puedan trabajar, la empresa pueda trabajar con estos freelance y los freelance se puedan también beneficiar de los aspectos positivos que tiene Malt. Hablaba antes José Antonio del tema del pago, nosotros canalizamos todo ese tema del pago y para que podáis trabajar con grandes empresas, incluso Malt adelanta el dinero a los freelance y que nos integramos con ellas, lo que hace que todo el desarrollo sea mucho más fácil y esa parte más administrativa ya se encarga más Malt para que vosotros os podáis centrar tanto empresa como freelance en lo que es el proyecto, que es lo importante. Y justamente para toda esa burocracia y esa parte administrativa hemos creado un SaaS específico
específico para empresas que se llama Insights y que hace que todas las empresas que quieran trabajar con freelance y que ya trabajen con ello, lo tengan controlado, digamos, con este SaaS. Y no me quiero, la verdad, que alargar mucho más porque vamos justos de tiempo. Sí. Todos aquellos que veáis, bueno, que os parezca interesante Malt, que vengáis de una empresa y que nos estéis escuchando, no dudéis en pedirnos más información y encantados de tener una reunión con vosotros y contaros un poquito más lo que es Malt y cómo ayudamos a las empresas y poneros en contacto con freelance como José Antonio para que puedan llevar a cabo vuestros proyectos. Así que nada, no me extiendo mucho más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que seguís aún aquí con nosotros, a todos los que habéis venido. Espero que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido. Como os he dicho al principio, os mandaremos un correo con la presentación, con el enlace a YouTube y sobre todo con la guía para que, bueno, la tengáis disponible y la tengáis a mano siempre que necesitéis. Dar las gracias a María y a José Antonio por dedicar este ratito a estar con nosotros. Y como ha dicho María, cualquier duda, cualquier pregunta, nosotros, tanto nuestro equipo de comunidad, si eres freelance, como nuestro equipo de account managers, estarán encantados de resolver vuestras dudas, explicaros un poco más cómo funciona la plataforma para que comprendáis todo el potencial que podéis sacar de ella. Y poco más que eso, que agradeceros y que espero que os haya servido de mucho. José Antonio, María, últimas palabras. Bueno, nada, por mi parte, muchas gracias y como bien decías, cualquier duda o cualquier cuestión, pues aquí estamos y en un poco más de una semana, el que quiera me puede, me puede volver a ver. Bueno, por mi parte, dar las gracias a José Antonio por contarnos esta parte, el otro lado, ¿no? Esa parte freelance. Y nada, poco más que decir que lo que han dicho Cayetano y José Antonio, que muchísimas gracias por acompañarnos, que al final el freelancing es el futuro del trabajo, lo estamos viendo, todo va cambiando a una rapidez que no teníamos pensado y que, bueno, a través de las empresas, a través de Malt, pueden tener acceso a todos estos freelance y ese acompañamiento en esa transformación cultural que conlleva el trabajar con freelance y que al final es un win-win y de verdad, aunque ya lo hayamos dicho, es muy beneficioso para ambas partes y las empresas que lo están llevando a cabo, decir que los resultados son buenísimos y que creo que al final el poder contar con expertos independientes es un valor añadido para cualquiera. Pues nada, muchas gracias, un saludo y nos vemos en Malta.